Los datos tabulares, es decir, los datos en formato de tablas, son uno de los tipos de datos más usados en los proyectos de ciencia de datos y machine learning. Y resulta que, como hemos visto en muchos tutoriales acá en el canal, estos datos nunca son ideales. Es decir, que generalmente para poderlos analizar o para poderlos utilizar para construir modelos de machine learning, necesitamos realizarles un procesamiento, un preprocesamiento a esos datos. Y una de esas fases de preprocesamiento o de preparación de los datos consiste en la generación de agrupaciones. Entonces, supongamos una situación hipotética. Digamos que tenemos una tabla de datos gigantesca donde tenemos diferentes productos que vende una tienda, tenemos la fecha en la que se vendió el producto, el monto del producto y el identificador de ese producto. Y digamos que para un cierto análisis queremos saber por cada producto cuántos artículos se vendieron. Este es un problema típico donde podemos usar precisamente agrupaciones. Entonces lo que tendríamos que hacer en ese caso sería por cada identificador de producto generar agrupaciones y luego realizar un conteo de los productos que estén en cada una de esas agrupaciones para tener al final el número de artículos que se vendieron de cada uno de esos productos. Así que la idea de este tutorial es ver precisamente cómo realizar este agrupamiento de datos usando la librería Pandas, que es la librería de Python más usada cuando estamos procesando datos tabulares. Entonces vamos a ver con un ejemplo práctico una introducción a este uso de las agrupaciones. Vamos a entender qué son las agrupaciones, cuándo usarlas y cómo generar diferentes tipos de agrupaciones dependiendo de la información que queramos extraer de esa tabla de datos. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces comencemos viendo cómo está organizado este tutorial. La idea es ver una introducción general precisamente a las operaciones más comunes de agrupación de datos tabulares usando Pandas. Entonces vamos a comenzar entendiendo el set de datos que vamos a usar y con ello vamos a poder entender qué es y cuándo usar el agrupamiento de datos, y ya luego en la tercera parte, que es la parte central del tutorial, pues veremos algunas herramientas básicas para el uso de group by, que es digamos el comando o la función o el método de Pandas que nos permite generar este tipo de agrupaciones. Comencemos entonces hablando del set de datos. Recuerden que, como en todos los tutoriales, el código fuente que les estoy mostrando acá, así como el set de datos, esto lo estoy trabajando directamente en Google Colab. Todo esto lo van a poder ustedes descargar del enlace que les dejo acá abajo en la descripción. El set de datos se llama dataset productos con Pandas precisamente, y el método readCSV. Vamos a leer ese set de datos, esa tabla. Es muy sencilla. Esta tabla tiene un total de 50 registros y acá lo que nos interesa es analizar las columnas que tiene el set de datos. Entonces tiene un identificador de cliente, tiene una región. Entonces acá vamos a suponer que se trata de una tienda por departamentos que tiene diferentes sucursales en diferentes lugares del país. Entonces la región nos indica en qué zona del país se encuentra precisamente esa tienda en particular. Acá la categoría de los productos que vendió. Entonces, por ejemplo, esta tienda ubicada en el este del país vendió alimentos y por un monto de $200. Esta otra ubicada en el oeste vendió, por ejemplo, ropa por un monto de 411, etcétera, etcétera. Entonces acá ya podemos empezar a ver que nos podría interesar hacer, por ejemplo, análisis donde por cada región determinemos la cantidad de productos vendidos o el monto total, o podríamos entonces combinar región y categoría. Observemos que estas son variables categóricas. Por región y categoría podríamos entonces tratar de determinar cuántos productos se han vendido, es decir, cuántos productos tipo alimentos se han vendido en el este, en el oeste, norte, sur, o cuántos productos tipo ropa en cada una de esas regiones. Entonces ya podemos empezar a pensar en ese tipo de agrupaciones, y acá intuitivamente ya podemos empezar a decir que las agrupaciones se realizan con base en la información que tengamos en ciertas variables categóricas, en ciertas columnas categóricas. Esas columnas categóricas van a ser el criterio para generar esas agrupaciones,
Y luego podemos combinar esa información, por ejemplo, con variables o columnas numéricas si queremos, por ejemplo, totalizar el monto de las órdenes para cada una de las diferentes combinaciones de variables categóricas. Entonces, acá me estoy adelantando un poco, pero esa es un poco la idea de lo que podríamos hacer con las agrupaciones. Entonces, acá tenemos nuestro set de datos y simplemente miremos las variables categóricas que nos interesan. Acá, digamos que la variable ID del cliente no tiene mucha información porque cada ID de cliente es diferente. Entonces, lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, analizar región y categoría para ver cuántos niveles tiene cada una de esas variables categóricas. Entonces acá simplemente en esta lista defino las dos columnas categóricas, región y categoría, y voy a iterar por cada columna y simplemente acá voy a imprimir el nombre de la columna y luego al frente voy a acceder a la tabla de datos, pero solo a esa columna, y con unique lo que voy a imprimir son los diferentes niveles de la variable. Es decir, por ejemplo acá en región me debería aparecer este, oeste, norte y sur. En categoría alimentos, ropa, hogar, etcétera, etcétera, simplemente para saber cuáles son los niveles que tienen esas variables. Ejecutemos esto y acá tenemos precisamente región, tiene los niveles este, oeste, norte y sur, y categoría de productos pueden ser alimentos, ropa, hogar y electrónica. Entonces ya tenemos nuestras variables categóricas definidas, caracterizadas. Estas van a ser nuestras variables de referencia para generar las diferentes agrupaciones. Teniendo esto claro, entendamos entonces qué es y cuándo usar el agrupamiento de datos. Entonces, para entender esto, vamos a plantearnos algunas preguntas con base en este set de datos. Entonces, por ejemplo, una primera pregunta que quisiéramos responder es ¿cuánto gastan en promedio los clientes por región? Si volvemos a la tabla, deberíamos pensar entonces en que tenemos que tomar como referencia la columna región, agrupar este set de datos que contiene 50 clientes por diferentes regiones. Entonces, digamos que en una pequeña bolsa poner todos los clientes que sean de la región este, en otra bolsa todos los clientes que sean de la región oeste, en otra los de norte, en otra los de sur, y luego tomar cada bolsa y sumar, por ejemplo, los montos de las órdenes de cada una de ellas. Y con eso ya sabremos cuánto han adquirido los clientes en la región este, oeste, norte y sur. O si queremos saber el número de clientes, pues simplemente tomamos cada bolsa y contamos cuántos ítems hay en cada una de ellas. Esos son en esencia las agrupaciones. Y esa sería la manera de responder esta pregunta. O si queremos saber cuántos pedidos se hacen por categoría de producto, pues no contamos el monto, no sumamos el monto, sino que hacemos un conteo. Entonces, implícitamente, ¿qué es lo que estamos haciendo en ese caso? Son como los pasos que siempre van a aparecer cuando generamos agrupaciones en Pandas. Entonces, partimos de nuestros datos y primero agrupamos los datos con base en una o en múltiples variables categóricas. Por ejemplo, región o por ejemplo categoría de producto o ambas. Entonces, eso es generar las agrupaciones, pero generar las agrupaciones no es suficiente. Es decir, cuando decimos generar las agrupaciones estamos poniendo cada fila en la bolsa correspondiente, pero luego tenemos que hacer alguna operación sobre cada una de esas bolsas. Sumar los montos de las órdenes, contar cuántos ítems tenemos dentro de cada bolsa, promediar esos valores de los montos, entonces tenemos que aplicar alguna operación. Entonces, después de generar la agrupación con base en las variables categóricas, lo que aplicamos es alguna función de agregación. Agregar los datos es sumar una variable numérica, hacer un conteo, calcular un promedio, calcular una desviación estándar, alguna operación matemática que nos arroje una cantidad numérica al final. Entonces, realmente cuando hablamos de agrupaciones en Pandas, tenemos estos dos pasos. Agrupamos los datos con base en una o múltiples variables categóricas y luego, dependiendo de la pregunta que queramos responder, generamos o aplicamos alguna función de agregación para generar a la salida una tabla resultante. Entonces siempre están combinados estos dos elementos. La generación de las agrupaciones, eso se hace con group by precisamente, y luego alguna función de agregación. Entonces, teniendo esto claro, ahora sí veamos ejemplos prácticos de uso de Group By en Pandas. Entonces, para entender cómo usar Group By de forma básica, porque hay diferentes maneras de hacerlo, dependiendo de la complejidad del set de datos hay maneras avanzadas. La idea de este tutorial es ver, digamos, algunos elementos básicos para que ustedes tengan como esa idea general y lo puedan aplicar en algunos de sus proyectos. Entonces, vamos a partir de diferentes preguntas que queremos responder partiendo del set de datos. Entonces, supongamos en este primer ejemplo que vamos a responder a esta pregunta. ¿Cuánto gastan los clientes en promedio por región? Que es una de las preguntas que ya planteamos inicialmente. Entonces acá implícitamente la pregunta nos está diciendo
la variable categórica de referencia es región. Es decir, deberíamos agrupar nuestros datos por región y cuánto es el monto de las compras que hacen por región, pues deberíamos tomar esta columna de orden y sumarla, el monto total precisamente, que sería la función de agregación. Veamos esto cómo se implementa precisamente en Pandas. Entonces, comenzamos con el set de datos, el data frame completo, y le decimos group by, agrupar, y como argumento le presentamos la columna o las columnas categóricas que vamos a usar como referencia para generar las agrupaciones. En este caso la columna región. Y luego vendría entonces la función de agregación. Entonces acá lo que le estoy diciendo es, la función de agregación es el promedio, pero el promedio solo lo puedo calcular sobre la columna que me interesa, que es el monto de la orden. Bueno, no es el monto total, sino el promedio, entonces no voy a sumar, sino que voy a calcular el promedio. ¿Cuánto gastan los clientes en promedio por región? Entonces, ese promedio de gasto por región, pues va a estar en la columna monto orden. Y a esa columna monto orden de cada agrupación, de cada región, le calculo el promedio. Y ya con eso tendríamos la respuesta a la pregunta. Pero antes de hacer esto, voy a quitar esta parte y voy a dejar solo las agrupaciones. Entonces, cuando tengo acá solo las agrupaciones, voy a definir acá grupos, por ejemplo. Miremos qué son los grupos. Ahí todavía no tenemos una tabla de datos. Entonces, si genero solo las agrupaciones, pero no uso función de agregación, veamos qué son esos grupos. Es un tipo de dato data frame group by, pero no me aparece realmente una tabla, porque ahí no tengo la tabla y tengo las bolsas conformadas. Entonces la bolsa norte, sur, este y oeste, porque estamos agrupando por región, pero todavía no le he indicado a Pandas qué quiero hacer con esas bolsas. En este caso quiero calcular el promedio de cada bolsa analizando solo la columna monto de orden. Entonces, si le agrego esto, voy a borrar ahora sí acá grupos, y ejecutamos esto, ahora sí tenemos una tabla. Y la tabla entonces me muestra en el índice, acá en esta parte, las diferentes agrupaciones. Entonces me agrupó la tabla por región este, norte, oeste y sur, y lo que me está mostrando acá es el monto promedio de las órdenes, que fue lo que yo le indiqué en este punto. Y es así de simple. La lógica es siempre la misma. Primero usamos group by, definimos la columna o las columnas categóricas con base en las cuales vamos a generar las agrupaciones. Luego, si es necesario, definimos las columnas numéricas de las cuales queremos extraer la información para aplicar la función de agregación y definimos la función de agregación, en este caso la suma. Supongamos que ahora queremos saber no el promedio de órdenes, sino cuántos pedidos se hacen por categoría de producto. Entonces acá ya no nos interesa la columna región, ya la columna de referencia va a ser categoría, entonces agrupamos por categoría y luego, como queremos hacer el conteo de lo que hay en cada bolsa, ahí podemos tomar cualquier otra columna, porque lo que tenemos que hacer es un conteo de cuántos ítems hay en cada una de esas bolsas y realizamos el conteo. Entonces, ¿esto cómo lo haríamos? Vamos al data frame, le decimos group by. Acá nuestra columna de referencia va a ser categoría y por ejemplo nos vamos a la columna monto de la orden y le decimos conteo. De hecho voy a quitar acá monto de la orden, voy a usar acá directamente conteo para mostrarles un poco qué es lo que sucede si hacemos así el conteo directamente. Entonces ejecutamos esto y nos dice, se agrupó por categoría, entonces hay un grupo de alimentos, electrónica, hogar y ropa y acá me deja las otras columnas restantes, las que no usé para las agrupaciones. Entonces me deja el ID del cliente, me deja la región y me deja la columna monto orden, pero fíjense que en todas aparece el mismo número, 11, 10, 14 y 15. Ese 11, 10, 14 y 15, ¿qué es? El conteo. ¿El conteo de qué? De cuántos clientes quedaron en la categoría de alimentos, de cuántas regiones quedaron en la categoría de alimentos, de cuántas órdenes quedaron en la categoría de alimentos. Y como en todas las celdas tenemos datos, pues el conteo, porque acá estamos contando, no estamos sumando, promediando, ni nada por el estilo, estamos contando solo cuántos datos quedaron en cada bolsa. Como dejamos las tres columnas, pues por eso aparecen tres conteos. Pero si queremos dejar esto en una sola columna, pues podemos poner, por ejemplo, no sé, ID de cliente. Acá quitamos este punto, tomamos solo la columna ID de cliente y le decimos haga el conteo y nos arroja solo la columna ID de cliente, que no representa mucho porque acá realmente tenemos es el conteo. Y esa sería una manera de usar group by. Pero entonces también podemos empezar a encadenar diferentes operaciones o funciones de agregación. Podemos usar varias funciones de agregación, por ejemplo, si queremos ver no solo el promedio, sino el conteo y la suma, por ejemplo. Entonces,
digamos que queremos saber el conteo, el monto total y el promedio de las órdenes. Es decir, queremos sumar estos montos por cada agrupación, sumar esta columna que tenemos acá, monto orden. Queremos sumarla para saber el monto total por cada región, pero además queremos promediar esa columna por cada agrupación. Entonces ahí podemos encadenar precisamente varias operaciones. Entonces la sintaxis es muy similar. Primero, group by, siempre definimos la variable categórica, región, y acá tomamos la columna monto orden, que es sobre la cual vamos a aplicar las operaciones, y acá lo clave es que como queremos usar varias operaciones, le decimos agregar, aggregate, agg, y en una lista podemos poner los nombres, los alias de las funciones que queremos usar. Entonces lo que estamos diciéndole acá con esto es, cuando genere las agrupaciones por regiones, vaya a la columna monto orden y calcule la suma de esos montos y el promedio, y me va a sacar dos columnas, una con las sumas y otra con los promedios por cada agrupación. Ejecutemos esto y tenemos la región este, el monto total de las ventas es 3.641 y en promedio vendió 280. Norte, 2.724 en total y en promedio 272.4, algo similar para oeste y algo similar para sur. Entonces ya podemos empezar a agregar, a combinar funciones de agregación para tener diferente tipo de información del set de datos. Y acá vemos que siempre que hacemos agrupaciones, la columna de referencia, la columna categórica, se convierte en el índice del data frame. Del índice del data frame yo les hablo en detalle precisamente en el tutorial introductorio de Pandas que les dejo por acá enlazado, pero básicamente fíjense que acá sum y min están un poco más arriba. Esto quiere decir que ese es el nombre de las columnas y lo que aparece acá indicado por región es el índice precisamente. Si yo quiero que la región sea también una columna, es muy sencillo. Yo le puedo decir acá simplemente as index false, es decir, uso la misma sintaxis anterior, pero cuando le indico acá la región que agrupe por región, le digo no la coloque como índice, es decir, colóquela como una columna. Ese es el único cambio que hago. Obtengo agrupaciones similares, pero fíjense que la región ya no es un índice, sino que es precisamente una columna. Y acá el índice se vuelve 0, 1, 2 y 3. Esa sería una forma. Otra manera sería, en lugar de usar as index false, es simplemente después de colocar la sintaxis original, con región acá sola, le coloco acá al final reset index, reiniciar índice, y tenemos el mismo resultado anterior. Entonces son como dos maneras de garantizar que la columna o columnas usadas como índice se vuelven ahora una columna en el data frame resultante. Y para finalizar entonces veamos cómo generar agrupaciones pero usando múltiples columnas. Hasta el momento hemos visto cómo usar una sola columna categórica como criterio para generar las agrupaciones, pero podemos hacerlo con 2, 3 o más columnas dependiendo del análisis que queramos hacer sobre nuestro set de datos. Entonces, por ejemplo, digamos que queremos ver el monto total de las órdenes por cada combinación de región y categoría de producto. Entonces acá implícitamente estamos diciendo que queremos agrupar precisamente por región y categoría. ¿Qué es lo que cambia? Es muy sencillo, entonces group by. Ahora como argumento le tengo que presentar las dos columnas, entonces se las presento en una lista de Python, región y categoría, y lo que quiero es ir a la columna monto orden y sumar esos montos de órdenes. Entonces me va a encontrar todas las combinaciones de regiones y categorías y por cada una va a extraer la columna monto orden y va a sumar el monto de esas órdenes. Y acá simplemente es para que me deje las columnas región y categoría como columnas y no como índice del data frame. Ejecutamos esto y tenemos región y categoría como columnas, no como índices, y el monto de la orden. ¿Y cómo leemos esto? La región este en la categoría alimentos vendió $1.243. La región este en electrónica vendió $936 y así sucesivamente. Entonces observemos que ya podemos, con esta sencilla sintaxis de group by y funciones de agregación, ya podemos empezar a hacer diferentes tipos de análisis. Incluso si queremos pues ya empezar a encadenar otras operaciones de Pandas. Entonces, por ejemplo, si queremos saber lo mismo que hicimos hace un momento, combinación de región y categoría que generan más ventas, acá en este caso lo que nos interesa es más ventas, no simplemente que nos arroje el monto de la orden, sino que ese orden esté de manera descendente desde las combinaciones que tienen más ventas a las que tienen menos ventas. Entonces le digo que agrupe por región y categoría. Nuevamente nos interesa el monto de la orden, el total del monto de la orden, que reinicialice el índice, pero que acá nos organice el resultado por monto de la orden. Entonces va a tomar esta tabla y la va a ordenar de manera ascendente por monto de la orden. Ejecutamos esto
y entonces acá arriba nos va a aparecer la combinación región y categoría con el monto más alto, seguida por la otra combinación con el monto de 1243 y de ahí para abajo, y acá tendríamos entonces la combinación sur y alimentos que tiene el menor monto. Entonces ya podemos empezar a hacer combinaciones mucho más sofisticadas dependiendo de las herramientas de pandas que tengamos a la mano. Entonces con esto ya hemos visto, digamos, un uso básico de estas herramientas de agrupación o agrupamiento de datos en pandas, y desde luego que hay herramientas más sofisticadas que nos permiten, digamos, hacer otros tipos de agrupaciones dependiendo de la complejidad del set de datos y de la información que queramos extraer de nuestra tabla de datos. Y de esas herramientas ya más sofisticadas pues les hablo en un curso de pandas que tengo precisamente en la Academia Online, que les dejo por acá enlazado por si quieren darle una mirada. Y recuerden que el código fuente que acabamos de ver en este tutorial, así como el set de datos, se los dejo por acá enlazado en la descripción. Si tienen alguna duda de lo que acabamos de ver en este tutorial, como siempre me la pueden dejar abajo en los comentarios. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en un próximo video.